pues bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Estoy usando la versión CS6, que sabéis que hace poquito que ya está en español en la página oficial de Adobe. A pesar de que esté utilizando esta opción, que sepáis que el efecto que voy a hacer se puede hacer en cualquier otra versión anterior. De hecho, la mayoría de los tutoriales que vaya a hacer yo se pueden hacer en versiones anteriores porque mis tutoriales son muy fáciles, son para gente que acaba de empezar, entonces son muy fáciles. Pues dicho esto, vamos a empezar. Os traigo un tutorial que es un tutorial así de un efecto tipográfico sobre una imagen. Está YouTube y la web en general plagado de este tipo de tutoriales, pero a mí me lo han pedido, así que yo lo voy a hacer a mi manera. Vamos a utilizar una imagen. Es importante que os fijéis en el fondo de vuestra imagen. Si tiene un fondo así tirando a blanco o a un color sólido, pues no va a importar mucho. Pero si vuestro fondo es un paisaje o un fondo con bastante contenido, mi consejo es que antes de hacer el efecto recortéis la imagen. Entonces, en mi caso, como la imagen que yo voy a utilizar, que es esta, tiene un fondo bastante blanco, pues lo voy a dejar así. Lo único que voy a hacer es aplicarle la herramienta de sobreexponer por esta parte de aquí arriba para poner más blanca esta zona. Son solo un par de clics y ya está. Pues vamos a empezar. Vamos a ir a selección en primer lugar y gama de colores. Y vamos a seleccionar en un principio las sombras. Le damos en OK y nos queda esta selección hecha. Vamos a pulsar Control J para poder guardar esa selección en una capa nueva. Como veis, ahí la tenemos. Volvemos a la capa de nuestra imagen y vamos a volver a hacer lo mismo. Selección, gama de colores. Pero ahora, en lugar de seleccionar las sombras, vamos a seleccionar los medios tonos. Le damos en OK y lo mismo. Control J para poder tenerlas en una capa aparte. Y tendremos algo así. Vamos a quitarle ahora color a esto. Estoy sobre la capa de los medios tonos que he extraído, como veis, y vamos a ir a edición, rellenar. Podéis pulsar mayúsculas F5 o Shift F5 para usar el atajo de teclado, y vamos a rellenarla con un 50% de gris, que como veis tenéis aquí la opción para elegirla. Y vamos a marcar esta palomita de aquí que pone mantener transparencia para que me guarde este efecto así de las transparencias en la selección. Le damos en OK y me ha quedado así. Vamos ahora a esta capa, que es la capa de las sombras que hemos extraído antes, y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a edición, rellenar o mayúsculas F5, y en este caso vamos a rellenarla de color negro. Mantenemos la transparencia también y le damos en OK. Y este es el efecto que nos queda. Le hemos quitado el color a nuestra imagen. Ahora vamos a combinar estas dos capas. Si pulsamos Control E, automáticamente ya las hemos combinado. Voy a renombrar esta capa a imagen, porque es la capa con la que nosotros vamos a trabajar para hacer el efecto. Vamos a ocultarla un momento y directamente en este mismo documento, podéis hacerlo en un documento aparte si queréis, pero a mí me parece más rápido hacerlo en este propio documento. Vamos a la herramienta de texto y vamos a hacer un recuadrito de texto y vamos a pegar ahí un texto que nosotros hayamos copiado de algún sitio. Yo, por ejemplo, me fui a internet, copié un fragmento de un libro que me gusta mucho y lo pego ahí. Y como veis, pues me queda así. Al texto podéis cambiarle el tamaño, podéis cambiarle la fuente. Yo, por ejemplo, estoy usando la fuente Pristina y el tamaño pues está en un 22, pero podemos hacerlo un poco más grande. En fin, el tamaño que vosotros queráis. Ahí lo tenemos, ¿veis? Pues una vez que tengáis el texto ahí, vais a ir al menú de edición y definir valor de pincel. Como veis, es un pincel bastante grande porque este es el tamaño del documento sobre el que estoy trabajando. Pero bueno, si vosotros lo hubieseis hecho en un documento aparte con un tamaño más pequeño, pues el pincel sería más pequeño. Pero bueno, como es solo para hacer este efecto, pues yo lo hago directamente sobre el propio documento, ya he dicho, para ahorrar tiempo. Al pincel le ponéis el nombre que queráis. Yo, por ejemplo, le voy a poner texto y lo guardáis. Entonces esta capa del texto ya podéis eliminarla. También podríamos hacer el efecto directamente sobre la capa del texto sin tener que andar creando pinceles. Lo de crear pinceles por si queréis luego utilizar el pincel para seguir pintando y estas cosas. Bueno, pues vamos a crear una capa nueva que le vamos a llamar texto, porque ahí es donde vamos a pintar con nuestro pincel que acabamos de crear. De hecho, vamos a ir a la herramienta pincel y vamos a seleccionar el último pincel que tengamos, que es justamente el que acabamos de crear. ¿Veis? Ahí está. Sobre la capa del texto, como he dicho, al pincel ya podéis cambiarle el tamaño, ¿veis? Para cambiar el tamaño del pincel directamente, el atajo de teclado es el siguiente. Vais a pulsar la tecla Alt, que nunca lo digo y ahora me he acordado. Pulsáis la tecla Alt
y el botón derecho del ratón, y entonces si desplazáis el ratón hacia la derecha el pincel se hace más grande, ¿veis? Y si lo desplazamos hacia la izquierda el pincel se hace más pequeño. Para una vez que me acuerdo de decir el atajo, pues lo digo. Entonces ponéis el pincel del tamaño que vosotros queráis. Entonces empezamos a pintar aleatoriamente. Podéis entremezclar el texto si queréis, ¿vale? O si queréis que se lea perfectamente, pues entonces no lo entremezcléis. Podéis hacer lo que queráis, incluso podéis rotar el pincel o como queráis. Una vez que tengáis toda el área cubierta, vamos a crear una máscara de capa desde aquí abajo, ¿veis? Creamos ahí una máscara de capa sobre la capa del texto. Ocultamos un momento esta capa y volvemos aquí a la capa de nuestra imagen. Vamos a pulsar Control A para poder seleccionar todo y pulsamos Control C para poder copiar esa selección. Ocultamos esto, volvemos a la capita del texto y vamos a seleccionar la miniatura de la máscara de capa. Con la miniatura de la máscara de capa seleccionada, vamos a pulsar la tecla Alt y clic izquierdo de ratón. Con esto lo que hacemos es seleccionar solo la máscara de capa. De hecho veis que se me ha puesto todo blanco porque ahora mismo tengo seleccionada la máscara de capa. Pulsamos Control V y lo que hacemos es pegar lo que habíamos copiado antes. Control D para deseleccionar y todavía con la máscara seleccionada vamos a pulsar Control I para invertirla. De hecho, si os fijáis, antes lo que era negro pues lo he vuelto blanco y al revés, ¿vale? Y ahora ya podemos visualizar en el ojito la capa del texto y ahí tendríamos el efecto hecho. Como se nota poco o queda un poco feo, vamos a hacer que se note más. Por debajo de esta capa podéis crear una capa nueva que podéis llamarle fondo. En la capa de fondo podéis ponerle un degradado, una textura, una imagen o un color sólido, como voy a hacer yo. Yo por ejemplo escogeré aquí uno de estos colores pastel y rellenamos con el bote de pintura. ¿Veis? Y ahí tengo el efecto creado. Lo dicho, como queda todavía bastante feo, vamos a hacer pues lo que hace la mayoría de la gente, que es aplicarle un degradado. Nos situamos en la capa de nuestro efecto, o la capa que yo le he llamado texto, y nos vamos aquí abajo a las opciones de fusión, que como veis en CS6 están un poco, vamos a decir, desordenadas, porque están en otro orden y yo no me he dado cuenta hasta ahora. Pero bueno, están todas. Vamos a ir a superposición de degradado. No os preocupéis que en CS5 las tenéis todas igualmente y en versiones anteriores también. Y aquí vamos a escoger un degradado, el que vosotros queráis. Yo ahora mismo tengo cargados solo los degradados que vienen por defecto en Photoshop, así que voy a escoger por ejemplo este de aquí. Y como veis ahí se aplica el efecto. Le damos en OK y en el degradado podemos jugar con la escala del degradado, podemos cambiarle el ángulo también. Incluso podemos cambiar el estilo de degradado, no tiene por qué ser lineal, o sea, usad el estilo que vosotros queráis. Le dais en OK y ya estaría el efecto listo. Como no se notan mucho los detalles, vamos a situarnos sobre la miniatura de la capa, veis ahí aparece miniatura de capa. Cogeremos un pincel, lo vamos a cambiar a un pincel normal, por ejemplo este primero que es así bastante difuso, un poquito más pequeño. ¿Veis? Ahí estoy cambiando con el atajo el tamaño del pincel, igual que os he dicho antes. Y en color negro, cambiamos el color a negro, sobre la zona donde se supone que están los ojos y todo eso, vamos a bajarle la opacidad al pincel en torno a... yo lo voy a poner sobre 25-30%, lo he dejado en un 26% para no pasarme. Y vamos así pintando sobre la zona de los ojos, la nariz y la boca, más que nada para poder darle más detalle a nuestra imagen. Y eso, podéis ir pintando así por algunas zonas, aquí arriba donde tenía las bolitas, en el pelo, en el cuello, yo que sé, así por algunas zonas. En los ojos podemos darle varios clics para que se noten bien, y en la boca. Y como veis pues ya se notaría más el efecto. Podéis hacer otras cosas, a partir de ahora ya son otros efectos que yo os sugiero. Si vosotros creáis más pinceles de texto, por ejemplo pinceles con una sola palabra o así, que yo no lo voy a hacer para no hacer muy largo el vídeo, pues con esos pinceles os iríais aquí a las opciones del pincel, que si no tenéis esta ventanita os vais aquí a ventana y pincel o F5 que es el atajo. Entonces aquí yo ahora mismo estoy con un pincel normal, pero imaginaos que es un pincel hecho de texto, un pincel hecho con una palabra. Pues os vais aquí en forma de la punta del pincel y le aumentáis por ejemplo el espaciado, ¿veis? Y le podéis aumentar también aquí donde pone dispersión,
¿veis? Pues le aumentáis lo que es la dispersión aquí arriba, y con esto pues os dibujaría la palabra así bastante dispersa, y podéis aplicarle también el degradado y quedaría pues también muy bonito. Otros efectos que podéis aplicar es, por ejemplo, en lugar de aplicar un degradado aquí en efectos, vamos a hacer doble clic y vamos a irnos, por ejemplo, a superposición de colores, que está aquí encima. Escogemos un color que nos guste, por ejemplo, yo me voy a ir a un color así verde, y como veis quedaría así el efecto. Es otra opción, no tiene por qué ser un degradado. Incluso podéis jugar con la opacidad para que se vea, si tenéis marcado el degradado, para que se vea el degradado, o incluso jugar con el modo de fusión de este efecto, ¿veis? Y os da pues diferentes opciones. Y, por ejemplo, esta me gusta. Otra cosa que podéis hacer es utilizar una textura. Por ejemplo, vamos a ir a archivo colocar y vamos a abrir una textura, por ejemplo esta, no sé. Voy a rotarla a 90 grados AC para que se ponga así vertical, y manteniendo la tecla Shift pulsada para que no se deforme, la colocamos así abarcando toda la imagen. Así, por ejemplo. Tecla Enter para validar. Vamos aquí a la miniatura de la máscara donde tenemos el texto y hacemos control clic sobre la miniatura. Lo de control clic, que a veces me decís que no os sale, aseguraos de que estáis sobre la miniatura, porque muchas veces es por eso, por lo que no os sale. Si vosotros estáis sobre la miniatura y pulsáis la tecla control, ¿veis que aparece ahí como una especie de recuadrito con líneas discontinuas? Pues si aparece eso, significa que podéis hacer clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar el contenido. Entonces le hacéis clic y veis, ahí lo tenéis. Bueno, pues sobre la capa de la textura, con esta selección hecha, que es la selección de la máscara, vamos aquí abajo y creamos una máscara en la capa de la textura. Y como veis queda así de bonito. Tenemos el texto también, o podemos quitárselo, ¿veis? Incluso podemos colocar la textura por debajo y queda así, diferente. Es decir, vosotros podéis ir probando varias cosas, no tenéis por qué ver un tutorial y hacerlo exactamente igual. Yo creo que lo mejor es que vayáis probando vosotros hasta lograr un efecto que a vosotros os guste. Podemos jugar con el modo de fusión. Por ejemplo, vamos aquí a la textura y cambiarle el modo de fusión. Vamos probando, porque no todas las imágenes queda igual de bien. Y así, pues no sé, vais probando hasta que encontréis uno que os guste. Mira, su exposición lineal pues tampoco queda mal. Este ha sido el tutorial, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en un comentario y nos vemos en un próximo vídeo. Besitos.